Existe una mentira que te enseñaron desde niño. Te dijeron que debías amar a tu familia incondicionalmente, que la sangre es más fuerte que todo, que debes perdonar siempre, olvidar rápido y estar agradecido por quienes te dieron la vida. Pero nadie te dijo qué hacer cuando esa familia te hirió, cuando te abandonó, cuando te criticó en lugar de apoyarte, cuando te hizo sentir que nunca fuiste suficiente. Y entonces vivís con culpa, porque los amás, pero también les temés, porque los necesitaste, pero te lastimaron. Y en ningún momento te enseñan a dar gracias por eso. Te voy a explicar por qué. Hoy no vamos a hablar de la familia perfecta que vemos siempre en las películas. No vamos a hablar de padres ideales que siempre supieron qué hacer. Vamos a hablar de algo mucho más real y que va a hacerte muy bien. Dar gracias por la familia imperfecta que te tocó vivir. Porque hay una verdad que cuando la entendés, cambia todo. Tus padres no eran maestros iluminados, eran personas rotas, intentando no romperte a vos. Tus hermanos no eran tus enemigos, eran espejos mostrándote lo que necesitabas sanar. Tu familia no fue un error del destino. Era el campo de entrenamiento exacto que tu alma necesitaba para fortalecerse. Y sí, dolió. Porque todo aprendizaje profundo duele. Pero del otro lado de ese dolor está tu crecimiento. Ahora, si te animás, cerrá los ojos por un minuto. Respira hondo. Y mientras respirás, quiero que traigas a tu mente la imagen de tu familia. No la versión idealizada, la real, con todas sus imperfecciones y con todo el dolor que te causaron. Y ahora, hacete esta pregunta. ¿Quién serías hoy si hubieras nacido en una familia perfecta? Si tus padres hubieran sido emocionalmente disponibles, ¿habrías desarrollado tu independencia emocional? Si nunca te hubieran criticado, ¿habrías forjado tu propia validación? O si nunca hubieras sentido carencia, ¿habrías aprendido a crear abundancia por vos mismo? No estoy justificando el daño. Estoy mostrándote algo importante. Tus heridas más profundas pueden convertirse en tus fortalezas más grandes. La frialdad emocional de tu familia te enseñó autosuficiencia. La crítica constante te obligó a construir autoestima real. La ausencia te entrenó para no depender de nadie para ser feliz. Tu familia no fue perfecta, pero fue exactamente lo que necesitabas para convertirte en la persona que sos hoy. Y acá está el punto importante. No viniste a este mundo para recibir el amor perfecto. Viniste para aprender a dártelo a vos mismo y a los demás. Y tu familia, con todas sus fallas, con todas sus limitaciones, con todo su dolor, te dio las lecciones exactas para que puedas lograrlo. No a pesar del dolor, a través del dolor. Si tenés los ojos cerrados, abrilos. Pensá en ese momento de tu infancia o adolescencia en el que necesitaste algo de tu familia y no estuvo. Necesitaste que te escucharan, pero estaban demasiado ocupados. Necesitaste que te abrazaran, pero no sabían cómo. Necesitaste que te dijeran, estoy orgulloso de vos, pero solo escuchaste lo que hiciste mal. Esa ausencia dolió. Esa carencia dejó una herida que probablemente todavía estás cargando. Pero quiero mostrarte algo. Algo que solo se revela a través de la madurez. Esa ausencia te obligó a encontrar en vos
lo que ellos no podían darte. Si tus padres hubieran resuelto todas tus necesidades emocionales, habrías crecido esperando que el mundo lo hiciera también. Habrías buscado en cada pareja, en cada jefe, en cada amigo, que llenaran ese vacío. Pero como nunca lo recibiste de ellos, tuviste que aprender algo más poderoso: a ser tu propio refugio, tu propia validación, ser tu propio apoyo incondicional. Y eso, aunque nadie te lo diga, es el verdadero paso hacia la madurez emocional. No es tener padres perfectos, es no necesitar que lo sean. Es reconocer que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, que sus propios padres también los hirieron, que cargaban sus propios traumas sin sanar. Y aunque eso no justifica el daño, te libera de la expectativa de que algún día cambien. Te libera de esperar la disculpa que quizás nunca llegue. Te libera a vos de necesitar su aprobación para sentirte completo. Repetí esto conmigo, aunque duela, aunque suene como algo imposible. Doy gracias por lo que mi familia no pudo darme, porque me obligó a encontrarlo en mí mismo. Su ausencia fue mi iniciación a la madurez. Respíralo profundo. Necesito que saques esto de tu pecho. Ahora quiero que reconozcas algo que probablemente nunca habías considerado. Tu familia te enseñó de alguna forma qué tipo de persona no querés ser. Y esa es una de las lecciones más valiosas que pudiste recibir. Cada vez que tu padre gritó, aprendiste el valor del autocontrol. Cada vez que tu madre criticó, aprendiste el poder de las palabras de aliento. Cada vez que sintieron indiferencia hacia vos, aprendiste la importancia de estar presente. Tu familia no te enseñó solo con sus aciertos, te enseñó con sus errores. Y ahora, cada vez que estás a punto de repetir uno de esos patrones tóxicos, algo en vos tiene que detenerse. Tiene que decir, no, yo no voy a hacer eso. Esa conciencia no va a aparecer de la nada. Vas a forjarla observando qué cosas no querés replicar. Vas a construirla prometiéndote a vos mismo que el ciclo termina con vos. Y eso es ser valiente. De alguna manera, podríamos llamarlo incluso valentía generacional. Porque no es solo intentar sanarte a vos mismo. Es sanar hacia atrás, liberando a los que estuvieron antes que vos de patrones que repitieron, quizás sin ser conscientes. Y es sanar hacia adelante, asegurándote de que tus hijos, si los tenés, o las personas que amás, reciban lo que vos no recibiste. Así que, aunque tu familia no fue perfecta, aunque te hirió o te decepcionó, te dio algo invaluable: la conciencia de lo que debe cambiar. Y esa conciencia te convierte en un sanador, en un rompedor de ciclos, en alguien que transforma el dolor heredado en amor consciente. Y eso no es poca cosa, eso es un propósito de vida. Te invito a que repitas esto conmigo. Doy gracias por los errores de mi familia, porque me mostraron el camino que no debo seguir. Soy quien rompe el ciclo. Soy quien sana la línea. Sentilo adentro tuyo, sentilo en tu cuerpo, porque esto es verdad. Y ahora el reencuadre más profundo. El que sana no solo tu presente, sino también tu futuro. ¿Qué pasaría si pudieras ver que tu familia imperfecta
Te preparó para relaciones auténticas. Porque sí, acá hay una verdad incómoda. Si hubieras crecido en una familia donde todo era armonía superficial, donde nunca hubo conflictos, donde todos fingían que todo estaba bien, habrías aprendido a hacer exactamente eso en tus relaciones. Fingir. Pero tu familia te mostró el caos. Te mostró la imperfección. Te mostró que las personas pueden amarte y herirte al mismo tiempo. Y aunque fue doloroso, te preparó para algo fundamental, para relaciones reales. Ahora sabes que el amor no es perfección, es elección consciente a pesar de la imperfección. Ahora sabes que las personas pueden fallar y aún así ser dignas de compasión. Ahora sabes que los límites no son egoísmo, sino crecimiento. Supervivencia emocional, podríamos llamarlo. Tu familia te entrenó sin saberlo para construir relaciones maduras, para no idealizar a nadie, para no proyectar expectativas imposibles, para amar desde la realidad, no desde la fantasía. Y ahora, mientras avanzás en tu vida, mientras construís tu propia familia, mientras creas las relaciones que realmente querés, todo lo que aprendiste, todo lo que sufriste, todo lo que sanaste, se convierte en sabiduría, en capacidad de amar sin perder tu identidad, en habilidad de dar sin vaciarte, en fortaleza de elegir quién entra en tu vida y quién no. Y eso solo lo aprendiste porque tu familia no fue perfecta. Así que, aunque no sepas exactamente qué viene, aunque sigas sanando, aunque el proceso todavía duela, escucha esto y repetilo dentro tuyo, pero repetilo con certeza. Doy gracias por la familia imperfecta que me preparó para el amor real. Las relaciones que construyo ahora son el fruto de todo lo que aprendí del dolor. Ahora, acá está la verdad que quiero que te lleves hoy. Tu familia no tenía que ser perfecta. Tenía que ser tu punto de partida. Porque no viniste al mundo para recibir todo resuelto. Viniste para aprender, sanar y evolucionar. Y tu familia, con todas sus heridas, con todas sus limitaciones y su amor imperfecto quizás, fue el escenario exacto donde tu alma eligió crecer. No fue un error, ni tampoco un castigo. Fue una asignación. Y cada vez que sanás algo que ellos no pudieron sanar, estás honrando su existencia. Cada vez que rompes un patrón que ellos repitieron, estás completando su misión incompleta. Porque no es olvidar, no es justificar, es sanar. Y ahora, algo muy, muy importante. Quiero que te lleves una práctica para intentar sanar tu relación con tu familia. Tranquilo, es algo para vos. En algún momento de hoy, cerrá los ojos y en ese silencio o en voz alta, decí el nombre de alguien de tu familia que te haya lastimado. Y después de su nombre, agrega: no tenés que ser perfecto. Y me libero de necesitar que lo seas. Hacelo, aunque no lo sientas completamente. Hacelo como un acto de voluntad, no de emoción. Porque lo que practicás, eventualmente, poco a poco, se vuelve una parte tuya. Si este mensaje tocó algo dentro tuyo, si sentiste que hablaba de tu historia familiar, necesito pedirte que hagas algo. Compartí este video
con alguien que también está intentando sanar su relación con su familia. Porque en algún lugar, alguien que amás necesita escuchar que está bien no tener la familia perfecta, que está bien sanar, que está bien poner límites, y tu simple acción de compartir puede ser el empujón que necesitan para hacerlo. Si ahora mismo estás en proceso de sanar tu relación con tu familia, por favor, escribí un comentario, 3 palabras. Rompo el ciclo. Porque al escribirlo, lo declarás. Y lo que declarás se vuelve tu compromiso. Por favor, recuerda esto. Tu familia no tenía que ser perfecta. Solo tenía que ser tu familia. Y pensá que de todas sus imperfecciones naciste. Completo, fuerte y consciente. ¿Sabes qué? Gracias a ellos.